Buenas noches, entiendo por el momento, eh, no nos acompañan casi nadie, Kevin. Eh, em, ¿Cómo no? Ya está con nosotros de no, no. Vamos a ver. Todavía solo nosotros dos solitos, llegaron las 7:30 en mi reloj, ¿verdad? De manera pues que vamos a ver ahí qué pasa en los próximos minutos. Esta es nuestra penúltima sesión sincrónica, puesto que nosotros no perdimos paso la semana anterior, que estuvo un poco problemada por la situación climática. Pero bueno, ahí vamos, poquito a poco, ¿no? Ok, entonces vamos a ver de los presentes ahorita ya conectados. Está Kevin Enrique Lazo Martínez, fue el primero, y está también Diego José Saldaña Ramírez. Igual, jóvenes, nosotros iniciamos, ¿ok? Ah, como de costumbre, si tienen alguna inquietud, algo que quieran que se aclare, algo que se amplíe o alguna objeción sobre algo en la que no están muy convencidos, ya sea conceptualmente o porque tienen alguna experiencia de algo que ha sucedido, pues con todo gusto, plantéenla y vamos a tratar de abordarlo. Estamos en el tema de los seguros, que dentro del ámbito financiero, las aseguradoras juegan un papel muy importante, quizás tan importante como los bancos. Es más, las aseguradoras le sirven a los bancos le sirven a las aseguradoras. Y es que en un sistema financiero, la, las relaciones o los nexos transversales para que el sistema funcione son fuertes, son fuertes. De manera pues que no podemos ignorarlo. Claro, sabemos en definitiva que hay algo que se llama riesgo y que los siniestros es una parte de los conceptos más importantes en todo seguro, porque es lo que trata de cubrir. Para eso es un seguro. Se trata del derecho a recibir una indemnización por constituir uno de los hechos que están recogidos en el contrato de seguro. La razón de ser de los seguros y por lo tanto de las aseguradoras es cubrir los riesgos de otros y por supuesto las aseguradoras se preocupan por cubrir sus propios riesgos, como era de imaginarse, ¿verdad? Así que jóvenes, si tienen algo que quieran plantear, pues con todo gusto, todo oído. Hicieron ya un informe sobre los seguros, ya lo evaluamos, ya lo revisamos. Muchos equipos trabajaron muy bien. Creo que hubo un equipo que como que lo había dejado para última hora, ¿verdad? Eso no es el deber ser. Y sobre todo cuando estamos terminando el ciclo y ustedes, jóvenes todos, están terminando ya su carrera, están por egresar o a lo mejor, no sé, yo supongo que este ciclo egresa. Y si este ciclo egresan, a correr con el trabajo de graduación para que en abril del 2024 se puedan estar graduando. Eso no hay que perderlo de vista, ¿verdad? De manera pues que atentos con ese detalle y tratar de hacer el esfuerzo. ¿Que es cansado? Sí,
es cansado, es duro, es como subir una cuesta, pero tengamos presentes, cuesta subir la cuesta, pero al llegar la vista es mejor. Así que vale la pena el esfuerzo, ¿verdad? Bien, jóvenes, continuemos, ¿verdad? Ya hay 7 de 19. La verdad es que deberán de haber por lo menos 10. 10, pero solo hay 7. Faltan 3 para que tengamos mayoría simple. Ok, yo espero que se conecten, ¿verdad? O se conecten y estemos participando. Esto del riesgo que para las aseguradoras significa siniestro, ya lo habíamos hablado. Estamos tratando de retomar el hilo para avanzar. Y el riesgo ya dijimos que es como objeto asegurado. Además, el riesgo como una posible ocurrencia por azar. Es decir, incluso cuando se trata de los seguros de vida, es uno de los seguros un poquito más complicado porque todos, no podemos decir, ninguno de nosotros en ningún momento, yo no me voy a morir. Eso es algo axiomático. Un axioma es una verdad evidente por sí misma. Y por lo tanto, cuando hablamos de el riesgo de muerte en un individuo, en una persona natural, es algo que no tiene discusión. Va a suceder. Claro, lo que no podemos precisar es cuándo. Y por eso las aseguradoras se las juegan. Y para eso los actuarios, que son los que se echan, y pobrecitos hoy, porque desde el 2007 no tenemos ningún censo poblacional, ¿verdad? El último censo poblacional que tuvimos fue 2007, de entonces no ha habido un censo. En estos días han andado por arriba y por abajo unas personas que del Banco Central haciendo un precenso. Más algo que... Pero bueno, ok, ojalá hicieran el censo, ¿verdad? Y el censo, entre otros, va a arrojar datos que permiten a los actuarios calcular, ponderar, estimar la esperanza de vida. La esperanza de vida es, en promedio, una persona, ¿cuántos años va a vivir? En el 2007 nos dijeron que era 72.6, pero no nos dieron explicaciones bajo qué considerándose. Normalmente no lo dan. Pero eso no quiere decir que usted va a vivir 72.6 o 73 o 74 o 75 años porque el censo dice que es la esperanza de vida. En lo absoluto. Ahí es donde se la juegan las aseguradoras, vendiendo seguros de, por supuesto, ellos toman ciertas providencias. Hasta cuando aparezca el nuevo censo y se establezca el nuevo parámetro de esperanza de vida, vamos a saber hasta qué edad las aseguradoras le permiten tener seguro de vida. Actualmente solo le permiten tenerlo hasta la edad de 70 años. Usted quiere seguir pagándolo y ya no le reciben el pago. Es decir, el pago usted lo hace, pero le guardan el pisto y después le mandan el cheque de regreso, ¿verdad? De manera que son de los aspectos, y no solo eso, en muchos otros aspectos, ¿verdad? Les comento, en este momento tenemos, según lo que estoy viendo aquí, conectados 10. Cuando han pasado 10 minutos de nuestra hora de contacto, tenemos 10 alumnos conectados de 19. Faltan 9.
por lo menos tenemos mayoría simple, ¿verdad? Jóvenes, tenemos en la lámina los caracteres esenciales del riesgo o siniestro para una aseguradora. Y estamos viendo que entre las características del riesgo es que es incierto o aleatorio. Y quiere decir que sobre el riesgo ha de haber una relativa incertidumbre. ¿Va a suceder o no va a suceder? O si sabemos que va a suceder, no sabemos en qué momento va a suceder. Y esa es la incertidumbre. ¿Me arriesgo a asegurarlo o no lo aseguro? ¿Verdad? Pues el conocimiento de su existencia real haría desaparecer la aleatoriedad. Si supiéramos cuándo van a suceder las cosas, pues ya no tiene caso, ¿verdad? Ya no sería aleatorio, es cierto 100%. El punto es que si eso sucediese, si eso sucediera como tal, perdiera la razón de ser, porque digamos, como muchas veces se ha anunciado, en el año tal va a ser el fin del mundo, y yo digo que va a ser el fin del mundo. Y jóvenes, para el advenimiento del año 2000, la mayoría de ustedes estaban gateando, o si al caso tenían un par de años, no se dieron cuenta cuál fue el conflicto y la aflicción enorme de miles y miles y miles de personas en el mundo. ¿De dónde sacaron que el advenimiento del año 2000 iba a significar el fin del mundo? No, mire, es que hubo muchas divulgaciones, por ejemplo, que los sistemas informáticos iban a fallar y efectivamente muchos de los sistemas informáticos fallaron porque habían sido diseñados para ser efectivos dentro de un mismo milenio, pero no con el cambio de milenio. Y se dieron cosas simpáticas. Por ejemplo, en Inglaterra, a una abuelita de 104 años o 103 años, le llegó la convocatoria que tenía que presentarse al kinder. ¿Por qué? Porque así estaban diseñados los sistemas. En algunos casos fue imposible manejar la situación en los sistemas informáticos de manera que no hubiese fallas. Curiosamente, uno de los países más cuidadosos en todo aspecto, país que nunca ha tenido una certificación ISO, porque no la necesita, Japón. Pero tenían tanto que probablemente corregir en los programas que manejaban los cajeros automáticos instalados en todo el Japón, que tomaron una decisión salomónica. Los vamos a desconectar el 31 de diciembre a las 10 de la noche. Punto. Y los desconectaron. Y los reconectaron hasta las 6 de la mañana del 1 de enero del año 2001. No hubo ningún problema. No hubo ningún problema. ¿Ya? De manera que se da una serie de situaciones y son de los riesgos, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre es el no poder definir con precisión o conocer con precisión qué va a pasar, cuándo va a pasar, a qué hora va a suceder, dónde va a suceder. Y esa es parte de lo que manejan las aseguradoras, ¿verdad? La otra característica esencial de los riesgos es que es posible. Ha de existir la posibilidad de riesgo, es decir, el siniestro cuyo acontecimiento se protege con la póliza debe poder suceder. Poder suceder. Es decir, debe ser posible que esto se materialice, se concrete en algún momento, ¿verdad? No vamos a asegurar algo que definitivamente que nunca se va a dar. Pero la forma de cómo se manejan los seguros es en base a ciertas características esenciales. Ya dijimos, la incertidumbre, que sea posible,
tal posibilidad o probabilidad tiene dos limitaciones extremas. De un lado, la frecuencia y del otro lado, la imposibilidad de que se dé el evento. Por ejemplo, mire, hablando de un seguro de vida, uno de cualquiera de nosotros, ¿cuándo se va a morir? No sabemos, pero que es posible y se va a morir, se va a morir. Entonces, no puede haber una imposibilidad de que se muera. El otro aspecto es la frecuencia. ¿Cuántas veces va a morir? Fíjese que este es un aspecto delicado porque yo he estado leyendo en noticias, bueno, aquí no tenemos noticias en el país, pero sí se leen noticias de otros países, ¿verdad? De una persona que dice que, y no es el primer caso, varios casos, a cada rato sucede, una persona, una mujer, que murió y estuvo muerta 20 minutos. A los 20 minutos volvió en sí y ya no estaba muerta. Pero hemos tenido casos en donde a personas ya las tienen dentro del ataúd y las están velando. Cuando empiezan a pomponear el ataúd y que lo saquen del ataúd. Son de los casos extremos, pero al final se va a morir. Se va a morir. O sea, la imposibilidad de que se muera no existe en esos casos. Pero no es el único caso de riesgo, ¿verdad? La excesiva reiteración del riesgo y su materialización en siniestro atenta contra el principio básico antes aludido del alias. Es decir, sí podrá ser. Una gran frecuencia, por ejemplo, en el seguro de automóviles, aparte de resultar antieconómica para el asegurado, convertiría a la institución aseguradora en un servicio de conservación o reparación de vehículos que, lógicamente, podría ser prestado, pero en tal caso su precio no solo sería más elevado, sino que tendría una naturaleza completamente distinta. Del mismo modo, la absoluta imposibilidad de que el riesgo se mantiene en siniestro situaría a las entidades aseguradoras en una posición privilegiada al percibir unos ingresos no sujetos a contraprestación, lo cual resultaría tan absurdo como la reiteración continua de siniestros. Pero ojo, hablando de los seguros de automóviles, yo personalmente conozco personas a las que tienen su facilidad y compran vehículos 0 kilómetros, pero no se los aseguran. En serio, no, ninguna aseguradora del país les asegura los vehículos. Es el caso de al menos una persona que yo conozco que en un año destrozó 5 vehículos y el primero tenía asegurado destrucción total, lo declararon y él salió bien y le repusieron el vehículo. Se compró otro vehículo 0 kilómetros, lo volvió a destrozar como a los 3 meses. Se lo pagaron porque era destrucción total. Compró un tercero, lo destruyó, compró un cuarto, lo destruyó, compró un quinto en un año y no se lo aseguraron. Y desde entonces, y de esto estoy hablando hace como 25 años, a esta persona no le aseguran los vehículos. Porque esa experiencia demostró a las aseguradoras que el tipo, ¿cómo es que salía tan bien librado de los accidentes y destrozaba los carros? Pero no le aseguran, no le aseguran. Otra característica esencial del siniestro es que tiene que ser concreto. Es decir, no puede, es que fíjese que yo creo que no sé qué, tipo Cantinfleja, no. Tiene que ser algo materializado. El riesgo de ser analizado por la aseguradora en dos aspectos, cualitativo y cuantitativo, antes de proceder a asumirlo. Y por supuesto, le piden al que pretende obtener un seguro de X, Y, Z naturaleza, pues cierta experiencia y un interrogatorio y llene formularios y conteste estas preguntas. Y es que el siniestro debe ser algo materializable, concreto. Solo de esa forma la entidad aseguradora
podrá decidir sobre la conveniencia o no de su aceptación y, en caso afirmativo, fijar la prima adecuada. Es decir, dependiendo de la experiencia, en algunos casos, volviendo al caso de los automóviles, usted destroza un automóvil y usted o lo choca, no lo destroza, pero lo choca. Y usted tuvo la culpa, pero la aseguradora le responde y le manda a reparar el vehículo. 3, 4 meses después lo vuelve a chocar y usted también tuvo la culpa. Le reparan el vehículo, pero le dicen, don fulano, venga, tiene que restituir el monto de la póliza porque se ha consumido en estos porcentajes y por lo tanto usted que ya pagó lo que pagó por el seguro, vamos a suponer que lo pagó de un solo, no lo está pagando por sustos, por cuotas. ¿Qué puede ser? 3, 6, 9, 12 cuotas. Y va pagando un puchito, un puchito, un puchito, o lo paga todo de un solo. ¿Qué ventaja tiene lo uno y tiene lo otro? Bueno, si lo está pagando a plazos y tiene que hacer uso del seguro para que le resarzan los daños y le arreglen el vehículo, lo más seguro es que lo van a mandar a llamar y le dicen, mire, usted tiene que pagarnos la cuarta cuota que se venció hace 20 días y no nos la ha pagado. O le dicen, mire, tiene que restituir el valor de la póliza y tiene que pagar tanto adicional. Por supuesto, hay otro concepto que no he mencionado, pero que ustedes lo conocen porque ya leyeron bastante al respecto, y es el famoso deducible. El deducible es una cantidad que le fijan en el contrato, dependiendo de qué contrato tome pues, para el seguro, y le dicen, mire, en caso de presentarse un siniestro, usted va a poner de su bolsa en concepto de deducible X cantidad de dinero. Es que yo no tuve la culpa. Sí, pero el deducible usted lo tiene que pagar. Entonces, hay varios aspectos que hay que tener en consideración. Y como dije hace un momento, uno de los elementos esenciales del riesgo es que debe ser concreto. Lícito, mire qué bonito esto, porque le exigen que pruebe antes de que la aseguradora le acepte cubrirle el riesgo. Que para usted, desde su perspectiva personal, como individuo o como empresario o como administrador de una empresa, usted está trasladando un riesgo. Pero, dice la aseguradora, la empresa que se dedica. No, es que yo traigo paquetitos, llevo paquetitos. Ajá, y los paquetitos que contienen. No, fíjese que yo no sé, yo los recibo y los llevo. De veras. ¿Y cuánto le pagan por llevar un paquete? Depende de cuánto pesa, 1 libra, 2 libras, 5 libras, 10 libras. Pero hay clientes que por un paquetito de 2 libras me pagan $500. Mire qué bien, ¿verdad? Le salió gratis el boleto de avión por solo llevar un sobrecito que pesa $2, ¿verdad? De manera pues que hay siempre una indagación de qué es lo que está usted haciendo. Su negocio es lícito, la empresa está registrada, usted tiene matrícula de comerciante individual, la empresa tiene matrícula de comercio, la empresa está pagando, está declarando, todo. Y le piden una cantidad de información para demostrar que usted está dentro de un campo de actividades lícitas y que por lo tanto es lícito que obtenga una cobertura de riesgo a través de un seguro. De manera que, jóvenes, no es algo tan sencillo como parece, pero es muy interesante conocerlo y de hecho es muy útil. El riesgo debe ser fortuito, otro de las características esenciales del riesgo como cobertura. Dice, el riesgo debe provenir de un acto o acontecimiento ajeno a la voluntad humana de producirlo. Es decir, usted no le va a dar fuego a la fábrica. Sí, la fábrica se incendió y estamos viendo noticias todos los días
y llegan los que tienen que llegar a combatir al incendio y tienen que hacer sus inspecciones y la gente les exige que dé declaraciones y dice, mire, no sabemos, tenemos que dar la inspección primero, porque está en la hora de extinción del incendio y ya quieren que todo el mundo, que todos sepan y los que están a cargo de las acciones de extinción del incendio, que ya les den información para... no. De manera que es complicado. No obstante, es indemnizable el siniestro producido a consecuencia de actos realizados por un tercero, ajeno al vínculo contractual que une a la entidad y al asegurado, aunque en tal caso la aseguradora reserva el derecho de ejercitar las acciones pertinentes contra el responsable de los daños. Es el principio de subrogación, como también es indemnizable el siniestro causado intencionalmente por cualquier persona, incluido el propio contratante asegurado, siempre que los daños se hayan producido con ocasión de fuerza mayor para evitar otros más graves. Y es que, volviendo al caso del riesgo de incendio, jóvenes, el incendio es catastrófico. Definitivamente nos causa un daño enorme, pero puede ser que las labores de extinción del incendio compliquen doble o triple o quíntuplemente los daños. Recuerden que cuando hay un incendio, ¿qué es lo que ocupan los cuerpos que combaten los incendios? Agua. Ajá. Y supóngase hoy que vemos tantas edificaciones y que en la noche es edificios bien bonitos, iluminados, pero 18, 20, 22 pisos. Y los equipos que tienen las entidades que están dedicadas a combatir los incendios, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿A qué nivel? ¿A qué altura? De manera que eso es algo de lo que hay que tener en cuenta también. Por eso, la normativa les exige que cuando construyen un edificio provean de sistemas de combate de incendios al edificio para que ellos también se ayuden o que permitan que cuando lleguen los cuerpos que tienen que actuar, que tengan de dónde, porque esa es otra cosa, ¿verdad? De manera que el siniestro o riesgo, que para la aseguradora es un riesgo y para el asegurado es un siniestro, debe ser fortuito. Esa es una característica esencial. Luego teníamos el aspecto o concepto de las clases de riesgos. La clasificación de riesgos posible es muy minuciosa según el punto de vista con el que se aborda el tema. Entre las principales clases, cabe distinguir las siguientes. A, según su asegurabilidad. Este riesgo es asegurable o este riesgo es inasegurable. Yo les he comentado ya, jóvenes, que en una institución, hoy todo el mundo tiene centro de cómputo. En el centro de cómputo le pueden asegurar una aseguradora todo el hardware, el host, los servidores, los switches, los routers, las printers, los firewall, todo, los IPS, los IDS, los servidores de tiempo, los servidores de antivirus, los servidores de correo electrónico, de que todavía están usando su propio servidor de correo electrónico, pero le aseguran el hardware, no le aseguran el software, por varias razones. La primera, y esto ustedes lo conocen porque conocen sobre esos aspectos,
Cuando usted usa un software bajo licencia, la licencia no le da derecho sobre el software y usted no puede pretender que el software es suyo porque pagó una licencia. La licencia lo que le da es el derecho de uso del software por un determinado periodo de tiempo. Y se trata del software que se trate. No digamos de los sistemas operativos para los servidores o para los hosts, los manejadores de bases de datos, los software aplicativos, los software para todo. Normalmente, año con año hay que estar volviendo a pagar la licencia, según cómo fue contratado, ¿verdad? De manera pues que, pero, repito, hablando de la clase asegurabilidad, el riesgo es asegurable, le aseguran el hardware, el riesgo es inasegurable, no le aseguran el software. ¿Sí? Otra clase, la B, según el objeto en el que se recae, ¿es un riesgo patrimonial o es un riesgo personal? Es diferente. Y un individuo, una persona natural, puede tomar un seguro que le cubra riesgos personales y también un seguro que le cubra los riesgos patrimoniales. Lo que pasa es que en nuestro medio, por las condiciones económicas del país, por los jugosos salarios que nos pagan en el país, bueno, entiendo que a algunos de ustedes les pagan unos salarios envidiables, ¿verdad? Tanto que ni conectan a la clase. ¿Para qué? Ahí voy a oír la grabación otro día. Pero puede ser que tomen un seguro para un riesgo patrimonial o un seguro para un riesgo personal. La otra clase, la C, según su regularidad estadística. Esto tiene que ver con la frecuencia. Si es un riesgo ordinario, que sucede a menudo, o es un riesgo extraordinario. Por ejemplo, si usted asegura el edificio donde tiene su oficina o su fábrica, su nave industrial, sabemos que, sobre todo en este paísito que le llamamos el Valle de las Hamacas, porque tiembla cada rato y la mayoría de las veces no nos percatamos de que tembló, pero de repente hay unos remesones sabrosos que nos sacuden, nos despiertan, nos asustan, nos ponen alerta. Los famosos terremotos. Claro, ustedes como están tan jóvenes, terremotos, sí, sí, mi papá, mi abuelito contaba. Espérese, calma. Y eso es un riesgo ordinario. Riesgo extraordinario podría ser que, por ejemplo, en los alrededores de San Salvador, bueno, la verdad que en el departamento de San Salvador tenemos un megavolcán. De los megavolcanes que existen en el mundo, El Salvador tiene uno. Lo que pasa es que nosotros lo vemos del cráter, que son 33, 37 kilómetros cuadrados, agua en ese cráter, paisajes bonitos y la gente va y y le llamamos lago de Ilopango. Pero eso no es más que un cráter de un megavolcán. ¿Puede hacer erupción? Sí, puede hacer erupción. Los megavolcanes tienen ciclos de 1000 años. Así que no es como los volcanes. Tenemos frente a nosotros, aquí en San Salvador, los que viven aquí en San Salvador, admiran el Picacho, el volcán de San Salvador o volcán Jabalí. Es que el 7 de junio de 1917 hizo erupción y el ciclo de los volcanes es repetitivo cada 100 años. Por eso en el 2017 teníamos la expectativa. Dice, el jabalí iba a hacer erupciones. Y hay un observatorio geológico
aquí por donde está va un poquito al poniente de lo que le llaman hoy le llaman Parque Bicentenario, y está lo que le llaman una zona que usted no tiene acceso, que le llaman el Infiernillo. Y ahí está brotando vapor constantemente y hay movimientos constantes. Lo que pasa es que la gente ya se acostumbró, ya no lo siente. Pero ese sí sería ordinario. Para cada 100 años es su periodicidad. Dichosamente, en el 2017 no hizo erupción de nuevo. 2017, en 1917 hubo erupción, en 2017 no hizo erupción. Para el 3017 no se preocupen. Ninguno de nosotros va a estar por entonces, así es que ahí ya no, ¿verdad? Continuemos, jóvenes. Perdón, de los 14 que están conectados, para 19 todavía faltan 5, pero los que están conectados, y si alguien quiere participar, preguntar, cuestionar, pedir una ampliación de algo, por favor, interrúmpanme y con todo gusto voy a tratar de, ojalá me fije bien dónde surge una manita o alguien enciende un micrófono y hable, ¿verdad? De manera pues que así es la situación en esta. Pero tenemos otra clasificación de los riesgos o siniestros según su grado de intensidad. Intensidad, el riesgo es variable o el riesgo es constante. De manera que les cuento, para después del 10 de octubre de 1986, ninguno de ustedes había nacido. A ver, Ricardo, Moisés, ¿tú quieres decir algo? Te escuchamos, señor. Habla, Ricardo, te estamos escuchando. Ricardo Moisés Burgos, no te oímos. Ah, es que no has activado el micrófono, Ricardo. Activa el micrófono, por favor. Buenas noches, licenciado. Le Sí, dio, señor. me escucha. A Sí, ver, ¿qué pasó, señor? Dilo. me escucha. Sí, se escucha, aunque veo aquí todavía no me aparece que hayas activado el micrófono en el icono, pero sí te escuchamos, un poquito entrecortado, pero te escuchamos. Adelante. Sí, se escucha. Sí te escuchamos, Ricardo. Adelante, Sí, yo continúa. tenía una consulta de que usted al inicio de la clase mencionaba de que, eh, sí, sí, mencionaba al inicio de la clase de que sí, algunas cosas no son asegurables, no son, digamos que no se le puede asignar no son asegurables. Y un ejemplo de ellos, ¿qué podría ser? Ok, con gusto. Voy a tratar de responderlo. Hay riesgos no asegurables, ¿verdad? Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de que los no asegurables para una empresa, en el centro de cómputo de una empresa, una aseguradora te asegura todo el hardware que tú quieras asegurar, ¿verdad? Todo el hardware. Te aseguran el edificio, te aseguran la planta eléctrica de emergencia, te aseguran el UPS, pero no te aseguran el software. En algunos casos, cuando se trata de seguro de vida, te ponen ciertas condiciones. Masa corporal, sexo, edad, y te piden una serie de exámenes clínicos, de manera que la compañía dice, pues sí, me puedo aventurar a asegurarle, darle un seguro médico hospitalario o un seguro de vida, pero van un poquito más allá. Si es un seguro de vida, entonces averigüen un poquito más en tu árbol genealógico para atrás en el tiempo. Y si ellos logran investigar, por ejemplo, que en tu familia
ha habido 3 suicidios, entonces lo más seguro es que te digan, mire, don Ricardo, lo podemos asegurar, le podemos vender el seguro de vida, pero no le va a costar $1,000 al año, como le habíamos dicho, sino que le va a costar 3,500. Y don Ricardo dice, juela, yo a 1,000 los puedo pagar, haciendo de tripos corazón, pero los puedo pagar, pero 3,500 ya no los puedo pagar. Y que empieza ahí, ¿verdad? Entonces la aseguradora muchas veces no te dice de plano, miren, no, nosotros no lo aseguramos. Oye, no, nosotros vaya otra, a ver si otro. No, no te lo dicen de esa manera. Te ponen, te exigen una prima muchísimo más alta, de manera que les cubra a ellos los riesgos. Porque si tienes antecedentes en tu árbol genealógico de 3 suicidios, entonces es muy posible, las probabilidades, y esta es estadística matemática, no es imaginación. Vamos a cálculo de probabilidades. Y entonces la probabilidad de que esa persona caiga en depresión y se suicide o se suicide es mucho más alta. Y por lo tanto la aseguradora sopesa esos riesgos. Y dice, no. Repito, nunca te dice no. Lo que hace es que te suben la prima del seguro a un monto monetario que tú dices, mire, lo voy a pensar, porque no está en tu capacidad económica pagar ese monto de la prima. Recuerden que la prima es anual, ¿verdad? Ya sea que la pagues de un solo, la pagues en 6 meses, en 3 meses, en 6 cuotas, en 12 cuotas, pero solo te cubre un año. El siguiente año tienes que volverte a asegurar, si es que te aseguran, porque a medida que va pasando el tiempo, las probabilidades, en el caso del suicidio, las probabilidades de suicidio aumentan. Entonces, probablemente para el segundo año ya no te digan, mire, la prima va a ser de 3,500, sino que te digan, mire, fíjese que ha habido un cambio y fíjese que las exigencias, y fíjese que hoy la prima le cuesta $4,000 al año. De manera que hay situaciones en donde no haciendo tratando de hacer un análisis costo-beneficio, tú dices, no. Por ejemplo, el seguro de vida. Seguro de vida, lo acabo de comentar hace un momento, como no tenemos un nuevo censo poblacional desde el 2007, en donde se fijó la esperanza de vida en 72.6 años para las mujeres y 72 años para los hombres. Entonces las aseguradoras le dicen, mire, su seguro de vida vale hasta que usted cumpla 70 años. En el momento que usted cumple 70 años, automáticamente ya no tiene seguro. Si te morís antes de los 70 años, el seguro cubre. Pero no te moriste, ya tenés 77, 78 años y hace 7, 8 años que no tenés seguro de vida porque la seguridad no te venden ya seguro de vida por la edad. De manera que hay una serie de circunstancias que van mediando y las aseguradoras miden el riesgo. Al final de cuentas, ¿qué es lo que pretende la aseguradora? Generar utilidades. Si eso no está escondido, entonces para generar utilidades tiene que cubrir ciertos riesgos bajo pólizas de seguro de diferentes conceptos, a diferentes riesgos, a diferentes personas jurídicas naturales, pero sin perder de vista que la aseguradora tiene que ganar plata al final del ejercicio. Es una empresa privada. Fue creada para generar utilidades. Una sociedad anónima, sociedad de capitales para generar utilidades. Entonces, y así como eso te podemos dar muchos más ejemplos
de aspectos que no son asegurables. Hace un momento les dije yo, conozco una persona, la conozco, tiene dinero, pero tiene un locazo. En un año destrozó 5 carros que había comprado 0 kilómetros. Y a él no le pasó nada. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? No le aseguran los carros, aunque los carros son asegurables. Pero a ese individuo, no, ninguna compañía de seguro en el país le vende un seguro contra automóviles. ¿Estamos, señor? Hola. Sí, licenciado, gracias. A la orden. Sigamos con otra clase de riesgos en la clasificación E. Dice, según su proximidad física respecto a otros riesgos. Y este puede ser un riesgo distinto, un riesgo común, un riesgo contiguo, un riesgo próximo o inmediato, según su proximidad física respecto de otros riesgos. Hace un momento decía yo que para después del 10 de octubre de 1986, cuando se aquel terremoto que destruyó buena parte de San Salvador, publicaron de alguna manera un mapa de riesgos de la ciudad capital. Y aunque la mayor destrucción estuvo en lo que hoy llaman centro histórico, por cierto, uno de los edificios que quedó en alas de cucaracha, esta es una expresión popular, ¿verdad? Era el edificio que, por cierto, lo acaban de destruir y había sido construido a mediados del 50 y bien construido. El edificio donde funcionó lo que fue el banco hipotecario. Pero hubo que destruirlo, porque en el terremoto del 86 se logró establecer que debajo del edificio se había formado una poza de agua, había filtración de agua. Las explicaciones que nos dieron fue que una bóveda que venía del mercado central iba a descargar por la chacra, había colapsado. Y toda el agua que traía, las aguas negras y todo lo que traía del mercado, pues ahí se habían ido quedando y haciendo una especie de laguna pantanosa debajo de donde estuvo, de donde estaba el edificio de banco hipotecario. Por supuesto, muchos edificios ahí, sobre la cuarta calle, colapsaron de una manera pero violenta. El edificio del banco hipotecario, que tenía alma de acero, era una estructura de acero, no colapsó, no se hundió, no se resquebrajó, pero todo el mundo sabía que estaba en una condición de inhabitable. Inhabitable. Así como hay un montón de edificios en el San Salvador, y no solo en el centro de San Salvador. Ahí frente al Redondel Masferrer hay un edificio que está prácticamente desocupado, de 4 niveles, pero ese edificio ha sido declarado inhabitable. Sin embargo, está ocupado con un montón de negocios, ¿verdad? Somos imprudentes. Sabemos que el edificio está por colapsar. Nos metemos ahí. No, hombre, aguanta. Mira, ni rajado estaba. No sabemos cómo estará abajo la base, ¿verdad? Entonces, según la clase E, según su proximidad física respecto a otros riesgos, que sea un riesgo distinto, que sea un riesgo común, que sea un riesgo continuo, que sea un riesgo próximo o inmediato. Y también tenemos otra clasificación, la F. Según su comportamiento con el paso del tiempo, el riesgo puede ser progresivo o el riesgo puede ser regresivo. Un riesgo progresivo es aquel que con el paso del tiempo su probabilidad de ocurrencia va en aumento en una relación directamente proporcional al paso del tiempo. Y el riesgo regresivo es al contrario. Sí, hombre, mire, el volcán Jabalí o volcán de Andalor no hizo erupción a los 100 años. Entonces, el riesgo es regresivo porque tenemos que esperar, bueno, tendríamos que esperar
77 años para saber si va a hacer erupción o no, ¿verdad? Y 77 años es un lapso de tiempo considerable, porque podría hacer erupción en el 2117. Y ahorita estamos en el 2023, nos quedan 77 años que sabemos que ese riesgo es regresivo. De manera que es una forma de clasificarlo. Otra clase de riesgos. Riesgo atómico. Posibilidad de una radiación o explosión nuclear. Jóvenes, ustedes leen las noticias y leen que de hace rato hay un país allá al otro lado del mundo, que hace varios años ya está haciendo publicidad, ¿verdad? Que tiene unos misiles nucleares con alcance de 14.000 kilómetros. 14.000 kilómetros. Quiere decir que desde donde lo dispare puede llegar a América del Norte, que probablemente es el objetivo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si por un errorcito de cálculo ese misil no cae en América del Norte, sino que cae en América Central? ¿Y ustedes creen que va a quedar algo de América Central? En lo absoluto. En lo absoluto. Esta semana estamos leyendo que Rusia acaba de probar un misil balístico intercontinental. Pero ellos anuncian, dice que su alcance solo son 10.000 kilómetros. Pero igual, ese riesgo atómico nos incluye a nosotros. Ah, es que nosotros, El Salvador, va a activar su escudo aéreo de defensa. ¿Cuál escudo aéreo, verdad? Y no tenemos ninguna posibilidad de a esos niveles. Otra clase es el riesgo constante, perdón, riesgo constante. Es aquel que se mantiene constante durante la cobertura del seguro. Por ejemplo, un incendio. Y el incendio tiene que acá, todos los días, hoy vemos que salen en las noticias un incendio en una vivienda, en una choza, en una fábrica. Ayer hablaban de aquí por el Matasano, una fábrica de... Y los riesgos de incendio están presentes siempre, ¿verdad? Otra clasificación es lo que le llaman el riesgo corrido. Se da al riesgo temporalmente vencido durante la vigencia del seguro. Es que lo que pasa es esto. Si el riesgo se presentó durante la vigencia del seguro y se puede volver a presentar, dependiendo de las características del riesgo en sí, se puede volver a presentar. Riesgo en curso, el que se da durante la vigencia de la póliza. Riesgo especulativo, el que por su carácter es propio del giro del negocio de la empresa asegurada. Por ejemplo, los que emiten tarjetas de crédito, los bancos comunitarios, las asociaciones de ahorro y crédito que dan dinero en préstamo a los clientes. El riesgo especulativo es que puede hacer que la persona no pague por diferentes razones. Porque no le gusta pagar, esa es la más frecuente, ¿verdad? Porque se quedó sin empleo por una causa sin responsabilidad para el patrono. Y cuando se queda alguien, se queda sin empleo por una causal de esas que son sin responsabilidad para el patrono. Normalmente el patrono es miembro de una entidad gremial y en la entidad gremial él pasa la nota. Mire, despedí a Juan Pérez por pérdida de confianza. Ah, pero es graduado, tiene 2 licenciaturas, 3 maestrías, 4 doctorados. Sí, pero pérdida de confianza. Y eso se riega a todo el gremio
Y dentro del gremio hay personas que pertenecen a otros gremios y llevan la noticia a sus otros gremios. Y entonces, mala cosa, ¿verdad? Riesgo extraprofesional. Corresponde a la vida privada del asegurado. Extraprofesional. Le voy a poner un ejemplo. Tal vez no sea muy bonito o muy adecuado el ejemplo, pero estaba viendo un día de esto en las noticias que un jugador de fútbol que ha jugado, que dicen que es de origen argentino, pero que ha jugado en Europa y que hoy está jugando en los Estados Unidos, y de repente se mete un niño a la cancha y detrás del niño va un monstruo siguiendo al niño, el guardaespaldas del jugador. Mire, pero es que el riesgo profesional del jugador es que durante el partido tenga algún incidente y tenga que dejar de jugar. Pero ese no, ese era otro tipo de riesgo, extraprofesional. Dichosamente, muy buena actitud. El jugador le dice al guardaespaldas, que es un monstruo de hombre, que se calme, que deje que el niño se tome una foto con él. Y el niño se toma la foto y después lo agarra de la mano del guardaespaldas y lo saca de la cancha, ¿verdad? ¿Por qué anda con guardaespaldas un jugador? Es que lo pueden secuestrar. Ah, pero ese riesgo de que lo secuestren no tiene nada que ver con el fútbol. Tiene que ver con la plata que tiene, ¿verdad? Pero no con su profesión. De manera que son clases de riesgos, ¿verdad? También tenemos riesgo financiero, de esto ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Y se corresponde con la capacidad económica del asegurado. Aquí en El Salvador se dio durante una época, ya por los años 70, que algunas personas las secuestraban. Claro, secuestraron a un montón de personas de buena cuna, millonarios, empresarios, a la mayoría los mataron. Pero lo que les quiero contar es que entre los secuestrados hubo un individuo, un señor, que trabajaba como docente en una escuela primaria pública. Y resulta que por su rescate creo que pidieron algo así como 1,000 colones. Y el tipo, la familia pagó los 1,000 colones, lo liberaron. Y el tipo acudió a los tribunales a demandar a los secuestradores, no porque lo habían secuestrado, sino que los fue a demandar porque tan poquito habían pedido por él. Bueno, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Otra clase, riesgo industrial, el que puede afectar a una empresa industrial. Riesgo material o físico, el que puede afectar los bienes materiales de la empresa asegurada, destrucción. Y cuando hablamos de riesgo material o físico, algunos fenómenos naturales, viento, lluvia, que hemos visto últimamente mucho aquí en nuestro medio y que preocupan, ¿verdad?, a todo el mundo. Pero también, eventualmente, y nuestro país no es la excepción, y es bien abundante en descargas eléctricas de gran potencia que le llaman rayos. Y es que, mire, no, es que en la fábrica, en el edificio, tienen una estación eléctrica y es el problema. Hombre, pero sí es que tiene que tener una estación eléctrica porque la demanda de energía eléctrica en la fábrica, suponga de una fábrica o un edificio de 12, 14 pisos, de 5 pisos, no puede alimentarse eléctricamente a través del suministro que da la red comercial de alto voltaje en secundario. Esos son términos eléctricos. Probablemente necesita alimentarse de la red comercial de alto voltaje en primario, pero el alto voltaje en primario normalmente anda por los 15.500 voltios. Entonces tiene que tener una subestación eléctrica que le maneje eso, ¿verdad? Pero la subestación eléctrica tiene que tener necesariamente sus pararrayos, porque si no lo tiene, se va a quemar la estación eléctrica.
Ah, sí, sí, pero se van a quemar los conductores hasta dentro de la empresa y toda la empresa va a caer energía. Y revivir una estación eléctrica en donde usted tiene que tener cortacircuitos, transformadores, le va a llevar por lo menos 3, 4, 5 semanas. Si es que los transformadores y todos los equipos necesarios existen en plaza y los puede comprar en plaza, si no va a haber que pedirlos al extranjero. Entonces ya estamos hablando de 1 mes a 6 semanas. Riesgo material o físico. Riesgo moral. El que se deriva de la actitud o comportamiento de una persona. ¡Juela! ¿Y por qué cerraron la empresa? Es que de un fulano que era el mero, lo acusan de esto, aquello, lo otro y lo demás. Y entonces ha salpicado la empresa y nadie quiere hacer negocios con la empresa. Riesgo moral. Riesgo normal. El que se ajusta a unas normas comunes de reacción, respuesta o comportamiento. Y luego también tenemos lo que le llaman el riesgo objetivo, aquel que aparece descrito en la póliza. Y luego tenemos el riesgo ocupacional. Fide, si ustedes ponen atención, las clases de riesgo a las que se enfrenta una aseguradora son un poquito más amplias de lo que nosotros habíamos considerado antes, ¿verdad? Riesgo ocupacional, el que se deriva de la profesión o actividades normales del asegurado. Por ejemplo, un piloto aviador. Es que a eso les pagan bien, pero yo no entiendo por qué le pagan bien si lo que maneja es un avión venenero. Ajá. ¿Y cuál es el riesgo que se caiga con todo el avión y se mate? Es un riesgo ocupacional. Riesgo profesional. El que tiene su origen en el ejercicio de una profesión y que pueda afectar corporalmente al asegurado. Un ingeniero químico está expuesto a una cantidad de riesgos, sobre todo si trabaja en laboratorios de investigación, que definitivamente están relacionados con su quehacer y le representan para él un riesgo en su salud personal y en la salud de su familia, porque él eventualmente puede trasladar esa situación a los miembros de su familia. Riesgo puro, el que corresponde estrictamente a la posibilidad de que ocurra. Riesgo sencillo, usualmente denomina así al riesgo de incendio. Sin embargo, si ustedes le ponen atención a las noticias y el montón de incendios que se dan en nuestro país, no se preocupen por ver otros países, con lo que tenemos en nuestro país más que suficiente. Riesgo subjetivo implica un conjunto de circunstancias relativas al asegurado difícilmente objetivables. Riesgo tarado. En el seguro de vida se da ese nombre al riesgo que por deficiencia en la salud del asegurado excede del nivel considerado como normal y de repente aparecen ciertas situaciones, ¿verdad? Híjole, ¿y qué le pasó a aquel? Si fíjate que hace 3 días lo vi, nos saludamos y platicamos. Sí, pero de repente suceden ciertas cosas, ¿verdad? De manera pues que todo lo que estamos hablando, jóvenes que están poniéndoles yo a 1000 por hora, está contenido en el contrato de seguro. El contrato de seguro es no una simple redacción de cláusulas como ustedes apuntaron en su informe recién, sino que depende del seguro del que se trate. De manera que es un poquito más complicado de eso, ¿verdad? Claro, desde el punto de vista formal, un contrato, tal como lo establece el Código Civil, es un acuerdo solemne entre dos partes. Dice contrato, acuerdo, pacto o convenio, generalmente escrito en que dos o más partes por el que se obligan sobre una materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento se comprometen. El Código de Comercio, en el artículo 1344, que ya ustedes lo refirieron en su informe que les acabo de devolver,
Dice, por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga mediante una prima, es decir, el pago de cierta cantidad de dinero, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Y el 1345, siempre el Código de Comercio, consigna las disposiciones de este título tienen carácter imperativo a favor del asegurado, a no ser que se admitan expresamente pacto en contrario. Y es que una cosa debemos tener claro. Usted asegurado reporta el siniestro a la aseguradora para que la aseguradora le responda porque usted tiene un contrato de seguro. La aseguradora recibe su reporte, le atiende, pero antes de proceder hay todo un protocolo de pasos que se ejecutan para conocer a detalle qué es lo que sucedió, cómo se sucedió, por qué se sucedió, a dónde se sucedió, cómo se sucedió, de manera que eso les permita a ellos tomar una decisión. Es una decisión razonada y puede, como ya lo dijeron en su informe, puede demorar el pago o puede resarcir el pago o puede rechazar el pago. El 1350 del Código de Comercio dice, el contrato de seguro se perfecciona por la aceptación por escrito del asegurador sin que pueda supeditar, sin que pueda supeditarse su vigencia al pago de la prima inicial o a la entrega de la póliza o de un documento equivalente. Y el 1351 es nula la cláusula que faculta al asegurador a dar por terminado el contrato. Una vez el contrato está acordado y va corriendo, la aseguradora no puede decir, mire, fíjate, yo este riesgo ya no lo voy a cubrir usted. No, fíjate, es que no me conviene, no, decirle que no, que ya no nos pague, que no. Eso no puede ser. Artículo 1358. Riesgo. Para que un suceso posible o incierto pueda ser considerado como asegurable, se requiere que su realización implique un perjuicio patrimonial en la forma de daño emergente o lucro cesante. Jóvenes, antes de que se me olvide, lo iba a mencionar al principio de la clase, pero estoy viendo que solo hay 14 que se conectaron de 19. En el aula digital tienen un material suficiente, abundante, extenso, para que desarrollen su última evaluación que van a presentar el próximo viernes 17 de noviembre. Para nuestra asignatura, como no perdimos paso por la suspensión de la clase que se dio la semana pasada, entonces nosotros nos terminamos ahí. Aquellas clases, aquellas asignaturas que tenían que haberse cubierto lunes, martes, miércoles, jueves, pues van para la próxima semana, la siguiente semana, y de ahí la extensión de la terminación del ciclo que ha hecho la universidad, lo cual, bien por ello, va bien pensado. Pero repito, en el aula digital tienen suficiente, varios materiales, léanlos, no los lean con desesperación a terminar de leer. No, léanlos despacio a comprender, a entender, a conocer, a estar en posibilidad de después explicar qué fue lo que sucedió. Y por supuesto, lo van a explicar en el informe, pero no se trata de copy-paste. Se trata de que analicen la problemática y contrasten esa problemática con una realidad concreta que en nuestro medio sigue vigente y hoy más que nunca. Lastimosamente, esa es una realidad. Pero ustedes lean y luego hacen su informe en equipo.
Recuerden que esta última evaluación vale el 30% de su nota de promoción. Sigamos. Del efecto de los contratos y de las obligaciones, y esto a partir del 1427 del Código de Comercio, y nos habla del daño emergente, del lucro cesante, comportamiento de los seguros. Y aquí les tengo una gráfica de lo que sucedió en el 2022. Lógicamente no podemos hablar del 2023 porque todavía no ha terminado, no se tienen los datos, ¿verdad? Y entonces tienen a nivel centroamericano una barra horizontal del color naranja que llega hasta junio del 2021 porque está comparando el año 2021 con el año 2022, que es cómo se compara esto. ¿Y qué pasó en Costa Rica? ¿Y cuál fue la baja en los siniestros? Porque en Costa Rica, en ese periodo, hasta junio del 2021, se habían cubierto 353 millones de dólares y en el 2022 se cubrieron 331. En Panamá se habían cubierto 381 millones, pero Panamá subió a 398. En Guatemala se habían cubierto 201 millones y en el 2022 se cubrieron 239 millones. En El Salvador, en el 2021 se cubrieron 212 millones y en el 2022 225 millones. Pero en Honduras, en el 2021 se cubrieron 180 millones y en el 2022 solo 117. En Nicaragua, en el 2021 se cubrieron casi 33 millones y en el 2022 se cubrieron casi 30 millones, 29.892.000. Entonces, agarramos todo Centroamérica y esta gráfica es lo que representa una leve baja en los siniestros durante 2022 versus 2021. Es como se va comparando, porque el comportamiento es eso. Y repito, no hay datos de 2023 porque 2023 todavía no ha terminado. Estamos apenas a 10 de noviembre. Falta noviembre. Pero uno de los meses más complicados desde la perspectiva del riesgo es diciembre. Todo el mundo se emociona. Le dicen que no dispara el aire, pone a disparar. Le dicen que no come reviente pólvora, compra los morteros más grandes. ¿De dónde los compra y cómo los compra? Pero los compra y los revienta. Idiosincrasia de nuestro pueblo. Bien. También tenemos que echarle un ojo a lo que son las primas netas al 31 de marzo del 2023. Fíjese que la información que existe ahorita desde el primer trimestre de este año, ya a estas alturas debería estar por lo menos el segundo semestre. El tercer trimestre se entiende que todavía no, porque sería julio, agosto, septiembre. Pero abril, mayo y junio ya debería estar, pero no está. Veamos qué pasó con ese rango de primas netas. Uy, este no lo vamos a ver, muy pequeñita la letra. Pero arriba, las primas, dice Matfred, Seguro El Salvador, 15.79%. Y al final, Protege Seguros S.A. con 0.2%. Claro, encontramos empresa Sura, que antes se llamaba Base Suiza, pero que entiendo que está en proceso de venta al grupo financiero Ficosa de Honduras. Ya solo están esperando la autorización de la superintendencia del sistema financiero. Y también a Sura aparecen dos rubros, pero bueno, ok. De manera pues que esa es la situación, jóvenes, de cómo las aseguradoras funcionan, qué es lo que cubren, cómo lo cubren, cuánto cuesta y cómo se están tratando de desenvolver. Y hay, por supuesto, mucha más información. Por ejemplo, ha estado de resultado el 31 de marzo del 2022-2023.
Y en este cuadro nos presenta los ingresos de operaciones de seguros, como las primas de productos. Y me dice, mire, al 2023 había 200, porque estos son miles de dólares. Entonces son 219 millones pagados en primas, ¿verdad? En el 2021, en ese mismo periodo, era 200 millones, en el 2022, 219, en el 2023, 219, en enero 80, en febrero 143 y en marzo 219. Y así por el estilo. Hay muchos más cuadros que son interesantes, sobre todo para ustedes que son licenciados en contaduría pública, pero lastimosamente el tiempo no está a nuestro favor. 14 están conectados. Gracias. Los 14 que están conectados, si tienen, porque están en equipos de trabajo, avísenles a sus compañeros de equipo de trabajo que el material para la próxima evaluación, que la tienen que presentar, bueno, la tienen que mandar el 16, jueves 16 de la próxima semana, y la tienen que presentar y defender el viernes 17. Con esa vamos a ser un poquito más acuciosos y más exigentes, porque esa evaluación vale el 30%. Material suficiente tienen en el aula digital. Y no solo el material, sino que tienen la evaluación en sí, para que comiencen desde ya a leer, a analizar, a comprender, interpretar y que puedan redactar su informe que esté a la altura de licenciados en contaduría. Ahorita son infieles, pero lo que les falta es una nada. Ánimo, jóvenes. Lo mejor de lo mejor para ustedes. Que lo hagan muy bien y que obtengan una muy buena nota. Por el momento, los dejo en paz. Buena noche y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Lo mejor de lo mejor para ustedes. Buena noche. Muchas gracias, Lick, igualmente. Feliz noche. A la orden. Buenas noches, Lick, gracias. Muchas gracias, Lick. Feliz Buenas noche. noches, jóvenes. Todos.